preguntaría ahorita, ¿ustedes por qué ven podcast? ¿Y por qué la gente debe ver este? O sea, primero quiero que me respondan, ¿por qué ven? Vos que sos súper fan de los podcasts en video, ¿por qué lo ves? Es una excelente pregunta, Salomón. ¿Por qué yo veo podcast? Debido a mi trabajo, que estoy en una oficina sentado, utilizando no toda mi concentración, porque pues uno con el tiempo los trabajos se vuelven muy mecánicos, muy operativos, me queda un espacio como para sentir que puedo aprender algo, que empecé escuchando videos sobre temas variados y de un momento a otro encontré un podcast, de por sí lo voy a decir, el de Jordi Wild, que es un señor de España, que me llamó mucho la atención el espacio que ha creado, porque traía gente muy variada, desde religiosos, científicos, personas especializadas como en temas de volcanología, geografía, inclusive trajo personas con problemas esquizofrénicos, bueno, esquizofrénico no, pues no, problemas con trastorno bipolar, y me llamó mucho la atención cómo podía crear un espacio y que traía gente que uno nunca sabía lo que hacían, pero la forma como lo presentaba era muy llamativo y me empezó a entretener en la oficina y no me distraía de mis funciones rutinarias. Me pareció muy divertido y de ahí empecé a pasar otros podcasts hasta llegar a podcasts más especializados, inclusive dedicados a filosofía, un tema, y me encantó cómo lo elaboraban. También vi podcasts de anime, de videojuegos, y me pareció genial. Vi que era un espacio muy ameno, donde uno, inclusive en algunos podcasts, uno se sentía que estaba ahí compartiendo la información con ellos, hablando con ellos, debatiendo con ellos. Entonces, eso reforzó más la idea que yo tenía, porque vuelvo y les digo, siempre me ha gustado el tema del conocimiento. Y ya tenía la idea, no sabía que se llamaba podcast. Cuando lo descubrí, wow, me voló la cabeza y me pareció brutal. Creo que la pandemia también ayudó muchísimo a que este tipo de Claro, espacios sí, se potenciaran, ¿cierto? sí, de Pero acuerdo. por lo menos sabemos que te gusta hablar porque nos dejas hablar. Sí, Exacto, no, sí, Andrés, eso. hay Yo que me apodero de la calmarlo, hay conversación que de una calmarlo, manera. sí, hay que calmarlo porque si no Había, se había lleva un todo el sketch, tiempo. hay un sketch colombiano de mucha época que era un chiste con yo tomo la palabra. No sé si alguien lo vio, de un programa de una época No, cuando era niño. Me quedó mucho sonando porque representaban la palabra como una botella, como una Coca-Cola. Entonces yo tomo la palabra. Es una persona que me tomó la palabra al 100 y si sí, no me hay la que... quita, no me, ni me doy cuenta. Voy a responderle a Salomón. A mí me gusta escuchar hablar, me gusta escuchar hablar la gente. Entonces, y más en los podcasts que se encuentra como esa diversidad, ¿no? Porque no todos son expertos en todo, no necesariamente el que está entrevistando es experto en todos los temas. Entonces, uno puede compartir desde su opinión sin ser experto y podemos debatir entre una persona que, por ejemplo, ha estudiado mucho y tiene todos los títulos y demás, de alguien que tiene un conocimiento básico. Eso es lo rico de dialogar, de poder compartir esas experiencias. Sí, es una... Y esto, ¿por qué se puede escuchar? Por eso mismo, porque somos personas reales. O sea, pienso que eso es algo que puede gustarle a la gente, que somos personas reales, o sea. Porque los demás son máquinas. No, no son máquinas, sino que no somos, por ejemplo, famosos, ni somos de la farándula, somos personas, no sé si decirlo del común, no me considero tan del común, pero sí muy normal, o sea, el que se levanta, el que va a trabajar, el que vuelve a su casa, el que tiene su familia, o sea, somos personas que podemos, con las que ustedes se pueden identificar. Creo que eso es súper valioso y por eso podemos conectar. Exacto.